Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Un poco tarde iniciamos hoy el programa de la próxima dimensión, y es que hemos estado tratando de componer el server que se nos iba. Vamos a tener que estudiar la posibilidad de contratar otro tipo de streaming, porque nos está dando demasiados fallos y la verdad es que nos está dejando sin programa muchísimas veces, o con parte de programa ya pasado. Bueno, en este sábado vamos a hablar de, como tal y como habíamos quedado, de una cuestión muy importante, y es el perdón. Antes de iniciar, no obstante, este tema tan hermoso del perdón, vamos a iniciarlo con una oración, como se inician y como comienzan todos los actos espíritas. Cerramos los ojos y, elevando nuestro pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, a los buenos espíritus, Señor, te pedimos por todos nosotros, por todos los hombres, para que podamos darnos la mano los unos a los otros en esta situación tan difícil que están atravesando nuestro mundo, de grandes crisis económicas, de grandes crisis sociales, de crisis en las familias, entre los hermanos, entre los padres, entre los hijos. Es una época de crisis en todos los sentidos y en todos los lugares. Ayúdanos a ser realmente fraternos con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, así sea. No pocos, es difícil que saquemos un tema de conversación que no lleve implícita la crisis. Sin embargo, yo el otro día comentaba en el entorno de mi trabajo, de mi profesión, una cuestión muy importante al hablar de las huelgas y de las manifestaciones que había en torno a la crisis y a las decisiones de los políticos, cuando se está viendo que tanta se está conociendo por parte de todos nosotros, de la opinión pública y del pueblo en general, por así decirlo, las grandes estafas que se están llevando a cabo en todos los sectores gubernamentales. Es difícil, la verdad, disculpar a los hermanos en una época como esta, en la que a nosotros se nos exige, al pueblo se nos exige hacer grandes sacrificios, y mientras ves que otros hermanos se hacen muy pocos o no se hacen tantos como se debiera. Es una ocasión importante también para perdonar. Por eso esta noche vamos a hablar de eso. Yo el otro día les indicaba a mis compañeros, decía: queridos hermanos, nosotros nos han reducido el sueldo, pero tenemos trabajo. ¿Qué sería? ¿Qué no haríamos si cada uno de nosotros viésemos cada día cómo nuestros hijos se mueren de hambre? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestra actitud ante la vida? Es bueno que reflexionemos sobre esto, porque solo nos han quitado un tanto por ciento del sueldo, que es elevado, de acuerdo, pero ¿qué haríamos todos nosotros, los países occidentales, si
la realidad de cada día fuese ver a nuestros hijos muriéndose de hambre, de necesidad, ¿qué haríamos entonces? A veces ayuda ver que hay seres humanos, hermanos nuestros, por cierto, hijos de Dios, igual que nosotros, con iguales derechos, que lo están pasando muy mal, pero no ahora, desde hace muchos años, desde hace siglos, generación tras generación, no mejoran esos lugares donde viven. Entonces, deberíamos meditar un poco más sobre esto. Y entre todos, ahora que hay un internet tan hermoso, donde todos los seres humanos nos podemos comunicar, qué bonito sería que empezase a haber en internet una hermandad universal, una fraternidad universal, que estuviésemos dispuestos a preocuparnos los unos por los otros, dejando a un lado nuestras propias preocupaciones, que ya sabemos que son muchas, pero dejar de mirar un poco nuestro ombligo y saber perdonar. Muchas veces se nos dirá, pero bueno, perdonando hay que estar de acuerdo con el que comete el hierro, ¿no? Con el que nos ofende. Pues no, para nada, no es eso. Veréis, el hecho de perdonar a alguien, el hecho de disculpar a alguien el que nos haya ofendido o nos haya hecho daño, no implica para nada que le estemos dando la razón o que estemos amparando el error que ha cometido. En absoluto. Nosotros, cuando perdonamos a alguien, lo que estamos intentando es no desequilibrarnos con el daño que nos ha hecho. Porque en el momento en que nosotros somos incapaces de perdonar a alguien que nos ha hecho daño, nos desequilibramos. Y entonces ese dolor toma cuenta de nosotros en forma de rencor y de odio, y nosotros permanecemos totalmente en desequilibrio, igualándonos en ese punto y en ese caso al que nos hizo daño. Por lo tanto, si queremos no desequilibrarnos, permanecer serenos ante lo que nos ocurre, ante las pruebas con las que la vida a veces nos somete, tenemos que tomar cuenta del perdón. El primero que habló del perdón, de la importancia del perdón, fue nuestro querido Maestro Jesús. El Maestro Jesús, cuando estuvo entre los hombres, mis queridos hermanos, ya nos enseñó esa terapia. Él fue el que nos dio una medicina para evitar vengarnos o devolver el mal hecho. Fue Él el que nos dio la medicina para perdonar a través del amor, porque el perdón es una manifestación de amor. Cuando todos somos capaces de perdonar a todos a través del amor, entonces es que estamos siendo hermanos realmente y estamos utilizando el amor. Y fijaros que ya en aquellos tiempos había dificultades en perdonar. El que nuestros hermanos católicos le llaman San Pedro, para nosotros es simplemente Pedro, el hermano Pedro, que estuvo con Jesús, uno de los apóstoles de Jesús, le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Será hasta 7 veces, Señor? Y entonces Jesús, con su
sonrisa habitual, no te diré 7 veces, Pedro, te diré 70 veces 7. Esto no lo recordaba Mateo. Esta afirmación de Jesús, perdonar 70 por 7. O sea, siempre. El tratamiento, queridos hermanos, la medicina para el corazón que está enfermo emocionalmente porque ha sido herido, la única medicina que va a sanar ese corazón enfermo va a ser el perdón. Ahí Jesús, en esos momentos, yo se lo digo muchas veces en el centro espírita, digo, fijaros, el Evangelio según el espiritismo es el tratado de medicina más grande que habrá siempre sobre este mundo y sobre cualquier otro mundo. En el Evangelio según el espiritismo, explicado por los espíritus, las enseñanzas de Jesús, se encuentran los medicamentos todos para sanar al género humano. Las heridas del corazón, porque nosotros cuando alguien nos hace daño, hiere nuestro corazón. Y esas heridas en el corazón hacen con que nos enfermemos, puesto que nuestro cuerpo espiritual en ese momento se desequilibra, permanece perturbado, nuestro corazón permanece perturbado por ese sufrimiento, no por el daño que nos han causado, no. Me voy a explicar. Cuando alguien nos ofende, cuando nos hace daño, es normal que reaccionemos de algún modo. Eso es normal, porque nos encontramos sorprendidos y dolidos. Pero ya el que nos conservemos en esa situación de sufrimiento, rememorando una y otra vez el daño sufrido, eso ya es una cuestión nuestra. O sea, ofensas, injurias, traiciones, malos tratos, calumnias, injusticias, ingratitudes, en definitiva, son demostraciones del desamor. No son demostraciones de amor, sino de desamor. Y el único antídoto que hay contra ellas, para no sufrir sus consecuencias de modo grave y que no nos enfermen, es aplicarles amor. ¿Y cómo? A través del perdón. Pero muchas personas dicen, bueno, el perdón viene con el olvido. No. No es así. Mirad, el olvido es necesario que pase muchas veces el tiempo según la ofensa. Si la ofensa es muy grave, el olvido de la misma es una cuestión incluso de nuestra memoria. Nosotros tenemos una gran memoria. Entonces, aunque pretendamos olvidarnos de algo, sobre todo si nos ha hecho mella en el corazón, es bastante difícil, hay que dar tiempo a olvidar. Pero sin embargo, el perdón se puede y se debe tomar mano de él desde el propio momento en que nos hieren. Las personas, a veces los hermanos que nos hacen heridas, que nos echan en nuestra cara y en nuestro camino su desamor, debemos de perdonarles ya en ese momento a ser posible, o cuanto más pronto podamos. ¿Por qué? Porque si no, los que vamos a estar enfermos vamos a ser nosotros. Mirad, incluso las secuelas del daño que nos hacen a veces nos marcan toda una vida, dependiendo de la edad. Hay muchos jóvenes que terminan en la droga y en vicios terribles, porque en su edad infantil, en sus primeros años de vida, no fueron convenientemente amados. Padres que los maltrataban, esposas que son maltratadas,
hijos que son maltratados, padres que son maltratados por los hijos. Es decir, hay todo un elenco de terribles demostraciones de lo que es el desamor y que dejan terribles secuelas, como digo. Y muchas veces aquellos que nos maltratan o que nos hacen daño son víctimas a su vez o fueron víctimas de otros que también les hicieron daño. Me voy a explicar. Muchas veces el que nos hiere, el que nos hace daño, en verdad es una víctima como nosotros, pero de otro. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es perdonar y retribuir siempre el mal que nos hagan por bien. Esto no significa, queridos hermanos, que tengamos que convivir, o sea, vivir en connivencia con el mal y con el error. No estoy diciendo esto. Nosotros, cuando alguien nos daña, no estamos de acuerdo con lo que nos ha hecho. Por eso reaccionamos con la ira, muchas veces, que es natural. No le vamos, en nuestro estado, no vamos a dar las gracias cuando nos hacen daño. Es normal. Pero después de ese primer momento, el cristiano, el espírita, tiene que pensar, ¿quién sabe cómo estará ese hermano para hacerme eso? Es una persona enferma. Antes hay que verlo como un enfermo necesitado de nuestra comprensión y de nuestro amor. Eso no significa que estemos dando por bien hecho lo que esté mal. Lo que está mal hecho, está mal hecho. Causar daño, hacer el mal, es un error. Pero una cosa es que no estemos de acuerdo con el daño que nos hacen y otra cosa es que nos permitamos desequilibrarnos y seguir odiando y seguir guardando ese sufrimiento, ese dolor que nos ha causado en una primera hora. Como digo, en la primera hora, en el primer momento, que algo injusto, entre comillas, porque aquí las injusticias hay que tomarlas entre comillas, ya hablaremos de eso en otro programa, nos cause dolor es normal, pero que nos mantengamos en esa situación de dolor por tiempo indefinido, eso ya es voluntario. Por lo tanto, el perdón es muy importante. Y solamente algo dejará de dolernos cuando hayamos perdonado, cuando hayamos sido capaces de ponernos por encima del agresor y perdonarle. ¿De acuerdo? Pues sobre todo era esto de lo que este sábado quería hablaros, de la importancia que tiene el perdonar. En este punto, el ofensor hay que entenderlo como un enfermo, como digo, necesitado muchas veces de comprensión. Es una víctima muchas veces, porque muchos maltratadores, se demuestra, incluso los profesionales de la psicología lo dicen, muchos maltratadores de niños han sido maltratados. Es decir, alguien que hace daño, en verdad, está reaccionando ante una falta de amor que él sufrió. Por lo tanto, nosotros tenemos que cortar, que romper ese círculo del odio. ¿Y cómo? Retribuyéndolo con amor. Con esto no le vamos a dar las gracias al agresor, no le estamos dando las gracias al agresor por herirnos. Nosotros no somos masoquistas. Simplemente amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana y por lo tanto le vamos a retribuir el mal que nos ha hecho con un bien, para ayudarle, para ver que es posible amarse entre todos nosotros sin tener que hacerse daño. Esa es la fase del perdón, comprender, ver
en el agresor un enfermo, un hermano necesitado de cariño. Nada más, mis queridos hermanos, hasta el próximo sábado. Felices vacaciones a aquellos que ya estáis de vacaciones, y a los que estáis trabajando como yo, pues mucho ánimo, porque estos días en el trabajo ya se empieza a notar la falta de los compañeros que se van de vacaciones, pero bueno, con buen ánimo y con buena voluntad todo se vence, ¿de acuerdo? Muy buenas noches y feliz semana a todos, hasta el próximo sábado, en que esperemos que no haya ningún problema más técnico. Hasta luego.